Muy buenas noches, mi nombre es José Luis Paredes. Voy a hacer el análisis del video Los hijos del tigre de los aterciopelados. Un análisis es en sentido amplio la descomposición de de todas las partes para poder estudiar su estructura y sistemas y también las funciones que éste tiene. En este análisis, el acto de separar las partes de un elemento para estudiar su naturaleza y su función y su significado vamos a dividir en tres etapas, pero también al final voy a hacer eh, un análisis de la intertextualidad que me parece importante hacer en este video. La semiología y la semiótica. La semiología se define como el estudio de los signos, su estructura y relación entre el significante y el concepto del significado. Entonces, para hacer el análisis de este video, primero voy a hacer una introducción conceptual a ciertos temas que hemos topado en este semestre y para poder avanzar. En la lingüística se utiliza también la palabra semántica porque la semántica es una ciencia que estudia los significados de los signos, pero solo en comunicaciones escritas y humanas. La semiología eh, estudia en cambio la comunicación escrita y oral. Y la semiótica también estudia todos los signos, incluso los que usan los animales y sus expresiones. Entonces, la semiótica se define como la ciencia que estudia las propiedades generales de los sistemas como base para la comprensión de toda la actividad humana. Oficialmente, no hay diferencia entre ambos conceptos, aunque el uso vincule más la semiología a la tradición europea y la semiótica a la tradición angloamericana. Sin embargo, el uso de la semiótica tiende a generalizarse. Como el estudio de la semiótica y del signo, el signo es algo muy complejo, algo que abarca fenómenos sumamente heterogéneos, que por otro lado tienen algo en común por ser portadores de una información y de un valor significativo. El signo se encuentra compuesto por un significado, la imagen mental, que varía según la cultura y el significante. El análisis semiótico consiste principalmente en el análisis del contenido del mismo y parte del principio de que examinando los textos es posible conocer no solo su significado, sino la información al respecto de un modo de producción. El análisis semiótico entonces trata los textos no solo como signos dotados de un significado conocido por su emisor, sino como indicios que dicen sobre ese mismo emisor o generalizando los indicios sobre el modo de producción de un texto. Ya conociendo el concepto de análisis semiótico, entonces vamos a empezar a analizar el video de los aterciopelados. El video primeramente aparece con unas imágenes donde está una imagen sagrada de la Iglesia Católica, que es la Virgen María, rodeada de velas en un ambiente oscuro. Luego aparecen los músicos los músicos de la banda, quienes, aparte de tener pintados sus rostros de tigres, puedo identificar que su vestimenta está también un tipo asiático, y a los asiáticos se les conoce también por el tema del tigre y por cierta veneración a los tigres, y bueno, y tienen en el pecho un escudo. Podemos ver las expresiones de la cantante, quien, quien tiene una mirada como penetrante, como brava, como disgustada, donde va eh, diciéndonos sus sensaciones al respecto de lo que quiere ella transmitir a la gente, ¿no? Otra cosa también que tenemos que hablar, que según que en el libro nos muestran sobre el género. Los géneros también ayudan a la contribución más bien, contribuyen
a darnos cierta perspectiva o cierta similitud en cierta afinidad es la palabra, cierta afinidad para enviar, para enviar un mensaje y para recibir el mensaje. La gente que está de acuerdo con el género de música que ellos hacen van a tener una mayor aceptación o van a recibir mejor el mensaje. Y ahí las personas que no compartimos el mismo género se nos hace más difícil asimilar o aceptar eh, el mensaje que ellos nos quieren decir. Esta parte del concepto del análisis semiótico no quedó claro y voy a repetir. El análisis semiótico trata los textos no solo como signos dotados de un significado conocido por su emisor, sino como indicios que dicen sobre el mismo emisor o generalizando indicios sobre el modo de producción de un texto. Entonces podemos decir, en base a los conceptos descritos anteriormente, que el proyecto de la semiótica consiste en describir el sentido de un texto. Los textos son manifestaciones de sentido que han sido hechos para ser leídos. Ya, entonces como primera parte se hace para hacer un análisis de textual o semiótico en general, se hace la descripción total de los posibles signos que se pueden ver, ¿no? Como nuestra mente ya está adecuada o más bien ya ha sido educada para leer ciertos signos, nosotros fácilmente, sin escuchar la música, podemos darnos cuenta de lo que nos están diciendo. Entonces se maneja imágenes sagradas, la cantante en un principio sale vestida como en un ambiente oscuro, pero luego aparece con una imagen celestial donde eh, todo el ambiente está cargado de luz, los músicos han cambiado totalmente su, su vestuario, todo está blanco, lleno de luz, ella está tratando de evocar a la Virgen María que, bueno, que en realidad no sé si se puede considerar el hecho de ser sagrado para nuestra cultura, pero también tiene otras lecturas, por ejemplo, el tema de la pureza de la mujer, el tema de la mujer luchadora y el tema de que todo este mundo, todo este planeta ha sido hecho por mujeres. O sea, los hombres siempre estuvimos metidos en aventuras, en tratar de conquistar el mundo, de irnos de guerra por aquí, de irnos de guerra por allá, independientemente de las culturas. Y son las mujeres en realidad las que han construido este mundo, son las transmisoras de la cultura y son también las que han moldeado los distintos sistemas. A pesar de que el hombre, por la fuerza y por muchas otras cosas, eh, ha tomado sus roles, ¿no? Ha desempeñado sus roles, pero también podemos ver que sí, la mujer tiene esa imagen mariana, esa mujer que, que ha tenido que hacer este planeta desde el abandono total de los hombres, ¿no? Eh, y en todo el mundo ha habido siempre huérfanos, ha habido mujeres abandonadas y ellas han tenido que desde el principio de la historia salir y enfrentarse y hacer lo que fuera necesario para que la especie continúe, ¿no? Bueno, continuando con el análisis, luego abruptamente aparece una bandera de amarillo, azul y roja, o sea, diciéndonos que Colombia es el lugar eh, que tiene 40.000 desaparecidos, 40.000 muertos y no sé qué. Y bueno, más bien trata de decirnos las cifras, ciertas cifras que podrían ser reales sobre la cantidad de gente que ha sufrido alrededor del conflicto, ¿no? Ahora estaríamos describiendo
lo que nos dice lo que nos dice el video, ¿no? Nos habla de 3.000 secuestrados, y bueno, las formas como reclutan a los infantes, luego la Virgen llorando y luego otra vez se torna todo el ambiente oscuro y otra vez vuelve a convertirse en todo en celestial. Entonces se van cambiando, pero se van poniendo rostros de personas que han sido, bueno, rostros de personas colombianas que de pronto no son necesariamente los desplazados o los guerrilleros o los que están en conflicto, pero em, pero rompen un poco la teatralidad del imaginario más bien la teatralidad de este video, ¿no? Y bueno, siguen apareciendo las mismas imágenes, siguen dándose los mismos elementos. Los rostros de la cantante van variando de acuerdo al estado en que, más bien a las palabras en las que quiere pronunciar. En momentos sale con rostros de aflicción, en otros momentos sale con rostros de ira, en otros ratos tratando de decir algo, en otros ratos con las manos pidiendo que por favor se aleje un poco de la guerra, mientras un grupo de personas están detrás y me imagino que quieren decir que que son los desplazados de los espacios de guerra, ¿no? Ahora bien, continuemos con el análisis de los hijos del tigre de los aterciopelados. Ya, a mí, bueno, Pierce dice que un signo se dirige a alguien. Entonces este lenguaje, este video, esta canción está dirigido a un cierto público. A cierto público que lamentablemente no es el que maneja los tentáculos del mundo, no maneja las redes de corrupción, no maneja eh, los grandes intereses a nivel mundial. Simplemente somos personas que, bueno, que digamos que podríamos llegar a hacer algún cambio, alguna revolución, algún tema en particular. Pero claro, ya yéndonos al signo en sí, al tratado teórico del signo. Sí, este signo está hecho, los signos que se han manejado en esta canción están hechos para nuestro público, para personas similares a mí, que pueden entender y que anteriormente ya saben qué es lo que se intenta interpretar o se intenta decir con la simbología que han manejado en este video. Ya, entonces como McCabe, 1974, según el libro de Chandler Pierce, nos dice que todo está orquestado eh, para adoptar una postura desde una postura que parece obvia. Entonces para nosotros nos parece muy obvio el problema que se vive en Colombia. eh, Nos parece de alguna forma normal que haya desplazados, normal que haya muertos todo el tiempo, como dice la canción, más de 40.000. Yo pienso que puede ser más, pero sin embargo, sin importar si sean más o menos, todo el contexto nos parece normal. Y algunas veces, cuando se puede viajar por Colombia, que le hagan retenes a una persona es normal. Es normal, es totalmente normal. Se paga lo que se tiene que pagar, que son 20.000 pesos o 25.000, y se puede pasar hacia continuar con el viaje, ¿no? Althusser llama a este fenómeno, eh, le llama la construcción de sujetos. Y según él, los individuos se transforman en sujetos mediante el mecanismo ideológico al que le llamó la interpelación.
En este código textual se encuentra involucrado la construcción del sujeto. Entonces en el video igual nos va construyendo simbólicamente, más bien mediante el uso de cada símbolo, eh, al sujeto que quiere transmitir sus ideas o su denuncia o su canción o el texto simple de la canción. Según Althusser, la interpelación es usada por los teóricos mediáticos marxistas para explicar la función política de los textos en los medios masivos de comunicación. Según esto, el sujeto escucha, ve, lee y está constituido por el texto y el poder de los medios masivos que reside en la capacidad para posicionar al sujeto de tal manera que sus representaciones se tomen como reflejos de la realidad cotidiana. Esta parte sacada de la página 215 de Introducción a la Semiótica de Chandler. Para la interpelación ha sido necesario que yo pueda sentirme parte, conocer el medio, conocer de qué se está hablando. Y como dice Althusser, eh, para hacer esto se necesita encajar un texto realista en una experiencia. Esto quiere decir que el sujeto, la persona que va a hacer el análisis, tiene que encajar en esto, empaparse, tener un reconocimiento, tener eh, instalado, dice, un conocimiento previo para poder hablar de lo que se está viendo, para poder hacer esta descripción. Un código textual que se encuentra principalmente involucrado en la construcción del sujeto es el género. Los géneros son ostensiblemente neutrales y su función es hacer la forma más transparente para aquellos que tienen familiaridad con él. De esta manera, claro, como les decía antes del género, el género también sirve como herramienta para poder decir las cosas, para poder eh, hacer que sean de mejor manera asimilada al texto. Una parte muy importante para el análisis de este video me parece que es la intertextualidad. Saussure habla de la importancia de la relación de los signos entre sí, unas debilidades desde el análisis textual estructuralista, que es la tendencia a tratar los textos como entidades discretas y aisladas. Y este es un problema en esto en el análisis que planteó Saussure. Pero luego, la idea de semiótica de la intertextualidad la introduce la literaria Julia Kristeva. Ella es una postestructuralista y nos dice que, según Kristeva, el análisis de la intertextualidad viene de dos ejes, uno horizontal, el que conecta el autor con el lector, y uno vertical, que es el que conecta el texto con otros textos. Al unir ambos ejes están los códigos compartidos. Todo texto y toda lectura depende de códigos anteriores. Kristeva afirma que todo texto está desde el inicio bajo jurisdicción de otros discursos que imponen en el universo. Esta autora sostiene que en lugar de centrar nuestra atención en la estructura del texto, debemos estudiar la estructuración, cómo llegó a conformarse. Esto implica situarlo dentro de la totalidad de textos previos o sincrónicos como dice la autora. Bueno, en esta parte yo creo que sí tenemos que esta es la parte que más me pareció importante en esta cuestión, en este análisis, no es una cuestión más bien, en este análisis de semiótica, debido a que primero
es necesario saber que lo que se está diciendo en eh, se está diciendo en toda la teoría de la semiótica, no están aisladas las cosas, o sea, Saussure, como nos muestra en un principio, está separando, como de manera aislada los signos. Y para un análisis de contexto, de contexto, necesitamos unir, necesitamos hacer un, contar con un análisis holístico, con un análisis que nos permita ver toda la realidad que requiere eso, ¿no? Que para eso, que me parece que para eso estamos estudiando en la carrera de antropología, para desarrollar ciertas destrezas y poder analizar los textos y los contextos que ocurren en el medio. Entonces, me parece muy bien esta posición postestructuralista en la que nos habla de dos ejes, uno horizontal y uno transversal, el uno que conecta el autor con el receptor y los otros con las historias, ¿no? Como lo dije antes. Entonces, ¿cómo se hace este video? ¿Cómo llega a darse este video? ¿Cómo este grupo eh, denuncia esta cuestión? O sea, primero ocurre desde hace más de 50 años o 60 años un conflicto armado en Colombia. Este conflicto armado, en este conflicto armado, el Estado es el bueno y los otros, todos los otros que puedan presentarse son los malos. En en estos países, en nuestros países, todos los estados de una u otra manera han llegado eh, a perpetuarse y se ha perpetuado la corrupción, se ha perpetuado el desamparo, se ha perpetuado eh, todo lo malo, todo lo malo. Entonces, mm, yo no estoy de acuerdo con Echeverry en la forma en que la dice, en la forma en que lo hace. No, no me gusta el grupo, en realidad no, eh, no es mi género, no es mi estilo, no es el lenguaje que tenían que decirme, donde yo me veo reflejado y donde yo puedo eh, analizar fácilmente esto. Más bien me ha resultado complicado y he sido bastante crítico con ellos por las distintas posiciones que ellos han tenido ante el mundo, ¿no? Em, sí, bueno, ¿cómo se da? Ahora, por ejemplo, en mi caso estoy recibiendo el mensaje desde ellos y lo estoy recibiendo de una manera crítica, o sea, no mala, pero tampoco buena. Me están contando una historia, están diciendo que ha habido un montón de gente desaparecida, un montón de gente muerta, un montón de gente secuestrada. Sí, pero no es a mí o al resto del público al que hay que decir. Hay que decir a las autoridades y hay que decir a los electores y hay que decir si es posible, de persona en persona. O sea, ¿cómo es posible que nosotros después de tantos años sigamos eligiendo a las mismas personas? Y aquí en Ecuador hemos podido darnos cuenta que, por ejemplo, no importa la tendencia o las ganas o las intenciones o el partido político que venga a gobernar, que entre a gobernar. Al final todos terminan haciendo lo mismo, o sea, terminan haciendo algo para lo que no se les eligió. Y de la misma manera ocurre en Colombia. Hay algo, una fuerza mucho mayor, algo que está detrás de todas las cosas que nos permiten, que no nos permiten salir, que no nos permiten hacer, crecer. Entonces, yo no sé si todavía, si existe más bien un neocolonialismo alrededor de la política. Y claro, a veces
pienso que también el narcotráfico es un problema, sí es un problema, pero es un problema para quién, para la sociedad en general en sí, o es un problema para los grandes banqueros o para los grandes empresarios, aquellos que ven en riesgo la existencia de nuevos ricos, que ponen en riesgo su hegemonía en el mundo. Yo más bien creo que por ahí está el problema, por ahí está la cuestión. Sí, o sea, son dineros ilegales y ¿de qué otra forma la agricultura puede ser legal? ¿De qué otra forma más bien puede ser la agricultura rentable si no es en monocultivo? Y para hacer un monocultivo se necesita un montón de hectáreas de terreno para poder sembrar y un montón de, de cosas para poder producir cosas que la gente, nosotros los comunes, no tenemos. No tenemos esa capacidad. Y solo esta forma es una de las formas para llegar a hacerlo. De muchas personas que he escuchado hablar sobre el conflicto armado en Colombia, em, me han contado que inició todo cuando el gobierno les dio las plantas de café a los agricultores para que comiencen a sembrar café. Y después un día el gobierno vino con sus fuerzas armadas y les arrebató toda la producción. Entonces, ¿quién es el bueno, quién es el malo en esta cuestión? O sea, ¿quién es el bueno y quién es el malo en este conflicto? ¿Por qué siempre se tiene que ver al Estado como el bueno? No sé. Y claro, o sea, para que haya un acto de violencia se necesita de dos, el emisor y el receptor, como dice Saussure. Eh, el uno manda el mensaje y el otro recibe, el otro contesta también, o sea, ahí entra esta cuestión del conflicto. Ya, trato de regresar a la canción para ver el lado que el autor le dice al receptor. Y bueno, objetivamente nos dice que tenemos un problema, que estamos en un problema de violencia entre hermanos y que deberíamos tomar una nueva posición, una posición más, más pacífica, ¿no? En el lado vertical que estaría asociado con con el texto, con otros textos, o sea, qué es lo que estamos analizando, o sea, el texto de la canción o las imágenes textuales de la canción nos está remitiendo a este problema que no solo enfrenta Colombia, enfrenta ahora México, enfrenta Guatemala, enfrenta eh, uf, muchos países. No solo con el tema inmediatamente, o sea, asociamos con el tema de narcoguerrilla por la bandera colombiana y por el tema de ser latinos, ¿no? Pero es un problema que lo estamos viviendo en todas las partes del mundo y claro, los medios de comunicación no nos dicen nada al respecto de qué está pasando en Siria, qué está pasando en Irán, qué pasó con, con toda la gente que fue asesinada al principio por los rusos y luego por los americanos y después defendidos entre sí, qué pasa con los kurdos, qué pasa con todo ese sistema de Irak que fue destruido, o sea, él encontró una forma de gobernar, una forma de llevar las cosas, de salir con su país adelante y después lo destruyó. Y luego entra en Irán y luego entran eh, a destruir los señores de la guerra eh, otros espacios, ¿no? Otros espacios, Líbano, Beirut, Líbano, que era un lugar muy bonito, que tenía una universidad de avanzada, resulta que no. ¿Y qué pasa con la teoría de esta de que son que ISIS es, quieren hacer un país totalmente musulmán, un estado musulmán?
¿qué tan malo es eso? O sea, ¿qué tan malo es eso? Yo no creo que haya tanta maldad en ser musulmán o no, o en ser católico o no, más bien los conceptos de bien y mal o bien y no tan bien, eh, son los que deberían ser analizados y se deberían ser tratados a nivel mundial, o sea, buscar desde esos espacios lugares de encuentro, lugares de, de diálogo, ¿no? De diálogo entre los dos, o sea, ¿por qué es tan malo que se haga un Estado en Palestina? No es malo que se haga, si ellos existieron siempre ahí, pero no les interesa. ¿Por qué es tan malo que se haga un pueblo musulmán? Por la violencia de las mujeres, por la violencia ¿qué? Pues el género, o qué hay detrás de todo aquello. Entonces, sí, meditemos un poquito en todas las cosas que vienen detrás de la línea del texto de la canción hacia los otros textos que pueden decir, o sea, que hacia dónde pueden llegar, hacia dónde pueden expresar. Bueno, creo que hacer un análisis semiótico implica muchas cosas. Implica tener el conocimiento previo de los signos, de lo que se está hablando. Implica tener una susceptibilidad para ver ciertas cosas. Y creo que en relación al tema de los aterciopelados y los hijos del tigre podríamos extendernos horas de horas debatiendo alrededor de las guerras y me parece un buen espacio para la reflexión, para reflexionar cada uno. Quizás no fueron las formas para decirme las cosas, en mi caso por el tema del género musical, pero sí, sirven, invitan a reflexionar sobre ciertos temas que están pasando. Eso es todo, muchas gracias profesora, le agradezco mucho. Una buena noche.